Empezando, les voy a contar más o menos cómo está constituido el equipo de salud mental en la clínica. Lo primero es el área de psicología, que está encabezado por Carla. Creo que ustedes todos la conocen, Carla María Álvarez. Ella es psicóloga clínica, es líder del proceso de atención de psicología, líder en duelo perinatal y atención en pacientes víctimas de cualquier tipo de violencia, violencia física, violencia sexual. Ella es encargada de los pacientes, de responder las interconsultas de todos los pacientes que estén en hospitalización en la unidad neonatal, y es la encargada, ustedes también la acompañan mucho en todo este tema del duelo perinatal. Es muy experta en duelo, tiene muchísimo conocimiento en esta área, entonces a ella la van a encontrar disponible en todo lo relacionado con duelo perinatal. Está Luisa Fernanda Zuleta. Ella es psicóloga y tecnóloga en gestión del talento humano. Luisa nos acompaña en la valoración de los pacientes que estén en cuidados intensivos y en cuidados especiales y participa en el grupo de IAMI. Ambas son excelentes psicólogas. Nosotros tenemos como una comunicación muy abierta entre nosotros, entonces si ustedes ven que ellas les sugieren interconsulta por psiquiatría, ven que de pronto hay un paciente que ustedes tengan la duda, muchas veces puede ser que ellas lo vean primero y después yo, pero ya vamos a ver cuáles no deberían ser por psicología, sino por psiquiatría. El equipo de psicología entonces está compuesto por ellas dos, Carla y Luisa, dos estudiantes de psicología en convenio con la Universidad CES y con la Universidad Pontificia Bolivariana. Los motivos de interconsulta, o sea, cuando ustedes van a llamar únicamente a psicología. Súper importante todo el tema de violencia, porque la clínica, como vemos mujeres embarazadas o mujeres en condiciones de vulnerabilidad, se preocupa por garantizar la seguridad de estas pacientes. Entonces, mujeres víctimas de violencia sexual o violencia de género, puede ser violencia física, psicológica o intrafamiliar. Aquí es súper importante aclarar, cualquier persona que sea víctima de violencia no necesariamente la tiene que ver psiquiatría. Ellas están completamente entrenadas para ver todas estas pacientes y depende de cada caso si la tiene o no que ver psiquiatría. O sea que un mensaje muy importante que quiero dejarles es que no hagamos como combo completo. De una entrada me dicen que esta paciente tiene víctima de violencia y interconsulta para todas, sino que hacer como un filtro bien riguroso antes de hacer la interconsulta. ¿Esto por qué? Porque sabemos que todavía existe estigma con la salud mental y con la valoración por psiquiatría, y en ocasiones puede verse como que estamos patologizando reacciones que son absolutamente normales. Si yo veo que hay una niña o una mujer que llega como violencia de acoso sexual, pues obviamente va a estar frustrada, va a estar triste, puede tener ciertas alteraciones como en sus patrones biológicos, pero no necesariamente la tendría que ver psiquiatría. También en psicología se encargan de los bebés víctimas de cualquier tipo de violencia, esto muy de la mano con trabajo social, que ya vamos a ver el área de ellos, de adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia. IVE, en psicología, todas las pacientes con IVE las debe ver psicología, no es igual en psiquiatría. En duelo por muerte gestacional o neonatal en cualquier etapa, conductas suicidas, siempre, y esta es una recomendación que les hacemos porque para nosotros es muy valioso saber ustedes qué fue lo que encontraron en la paciente. ¿Por qué la estoy pidiendo interconsulta? Está con ideas de muerte, está muy triste, y puede ser con palabras sencillas. Se quiere morir, está deprimida, tengo sospecha de que tenga un trastorno bipolar. Cualquier cosita, cualquier palabra a nosotros nos da muchas pistas para orientar el diagnóstico. Psicología también se encarga entonces de pacientes con VIH. Todas las pacientes que tengan diagnóstico de VIH por RIAS deben ser valoradas por psicología. De menores de edad hospitalizadas que no hayan tenido valoración previa por psicología. Las pacientes que tengan dificultad en la lactancia.
Miren qué importante, una mujer que tenga una hija y empiece con dificultades en la lactancia, pero le ponemos como, vuelvo y digo, como el combo sin querer ser pues como peyorativa, pero entonces le ponemos que la vea todo el mundo, eso le carga muchísimo estrés, muchísima culpa, como, o sea, yo no soy capaz de lactar a mi bebé y ahora me está viendo hasta el psiquiatra por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las interconsultas. Cuando hay dificultades en la adherencia al tratamiento, las pacientes con endometriosis o cirugías riesgosas, ellos deben evaluar el riesgo como psicosocial de la cirugía, y las pacientes con larga estancia hospitalaria. De nuevo, siempre debemos poner el motivo de interconsulta. La segunda parte de este grupo, entonces está Luisa María Montoya, que ella es la trabajadora social, también me imagino que todos ustedes la conocen. El equipo en general de trabajo social está compuesto por Luisa, por 2 estudiantes de trabajo social en convenio con la Bolivariana, entonces ustedes casi siempre ven o a Luisa o a alguna de sus estudiantes, y por el grupo de voluntariado, que son las Damas Rosadas, que también las conocemos en muchos hospitales. ¿Qué hace el grupo de trabajo social? Fundamental, y en nuestra clínica muchísimo más, porque las pacientes, como decía, pues están en condiciones de vulnerabilidad importantes. Entonces, las principales funciones del grupo de trabajo social es pacientes que tengan negligencia familiar y abandono social. Ahí mismo que ustedes vean una mamá que no trata bien al bebé, una mamá que rechaza el embarazo, que consume sustancias, cualquier cosa de esas nos debe prender una alerta y nos debe hacer comunicar a trabajo social. Población con enfoque diferencial, pacientes que hagan parte de la población LGTBIQ+, o cualquier paciente que tenga como algún enfoque diferencial, pacientes víctimas de violencia sexual o de violencia de género, niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia, violencia en el marco del conflicto armado, pacientes de estos que es difícil el egreso, que tienen hospitalización prolongada, que no sabemos para dónde se va a ir, o que no tienen un albergue, o no tienen una casa, o han vivido toda la vida sin familiares o sin red de apoyo. Estos los ve trabajo social y se encarga, supremamente importante, recolección y entrega de recursos básicos, no solamente para el paciente, sino también para garantizar que el acompañante y la familia que esté acompañando al paciente, pues tenga ciertas comodidades mientras esté en la clínica. De nuevo, a ellos también siempre hay que ponerles el motivo de interconsulta. Y luego vengo yo. Entonces, yo soy médica, soy psiquiatra. Yo sé, si hay médicos por aquí oyéndome, pues yo sé que las bases que tenemos en psiquiatría son bajitas, pero la recomendación o la invitación que les hago es como cuando yo detecto un paciente que tiene necesidad de ser valorado por psiquiatría, no hacerlo a un lado, porque hablo mucho del estigma, pero a veces es como que marcamos a ese paciente como que ya es paciente psiquiátrico. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Lo primero, que si yo leo en la historia clínica paciente psiquiátrico, creo que inmediatamente lo asocio con un paciente o psicótico o agresivo. Entonces las auxiliares de enfermería, los enfermeros y demás leen esto y se alejan como del paciente y les va a dar miedo o susto como enfrentarse a él. Y nosotros mismos, los mismos médicos, paciente psiquiátrico, como que, ay, pucha, qué pereza, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué le pregunto? Entonces, los quiero invitar como que abramos un poquito la mente, que el paciente psiquiátrico podemos ser cualquiera de nosotros, que necesite simplemente la valoración por la especialidad, que no necesariamente es un paciente que represente un riesgo para nosotros, y es muy raro el paciente que es riesgoso, y sobre todo en la clínica por la población que vemos. Entonces, abramos la mente a ver estos pacientes con la misma calidad y con el mismo amor que vemos las pacientes de ginecología, laparoscopia, de urología y demás. Entonces, ¿cómo
propongo que sea la oportunidad en la atención de psiquiatría. Ustedes saben que yo no soy tratante, yo soy especialidad interconsultante. Esto quiere decir que ningún paciente en la clínica debe estar a cargo únicamente de psiquiatría, porque no es un hospital mental, porque la demanda no nos da para tener como psiquiatría como tratante. Entonces, como soy paciente especialidad interconsultante, pues se me debe avisar cada vez que haya una interconsulta. La idea es que los horarios en los que yo estoy disponible para el llamado es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y ustedes saben que yo estoy pues ahí como disponible. Ahora, yo me planeo, según los pacientes que tenga o que me hayan informado, a qué horas voy a la clínica, porque no tengo un horario fijo porque manejo otras cosas en mi agenda. Entonces, la invitación, esto específicamente para el grupo de enfermería, es que inmediatamente se haga la interconsulta. Si ustedes son, por ejemplo, ginecólogos, hacen la interconsulta, le informan a la enfermera jefe y las enfermeras todas tienen mi celular y por favor que me informen qué paciente hay, dónde está y ojalá cuál es el motivo de interconsulta. Segunda invitación para que sea oportuna la interconsulta. No esperar al momento del alta. A veces sucede que yo tengo como mis dudas, la paciente la veo como triste, veo que el esposo la trata mal y yo ya le voy a dar de alta hoy por la tarde. Entonces pido la interconsulta a ver si le puedo dar de alta. Entonces eso nos atrasa un montón porque terminamos esperando que yo la valore para poder darle de alta. Entonces, de nuevo, como vamos a abrir un poquito más la mente al paciente de psiquiatría, es desde el ingreso, sobre todo en las maternas, esto es fundamental, preguntar cómo está de ánimo. Nos toma 2 minutos. 2 minutos preguntarle, así como le pregunto si tiene flujo, si tiene sangrado, si le duelen los senos, preguntarle cómo se siente de ánimo. Al yo preguntarle eso, abro un panorama súper grande. Ay, doctor, es que lo que pasa es que mi esposo me pega, no duermo hace 2 meses, no como bien, yo perdí un bebé hace 2 años, entonces estar embarazada me tiene muy abrumada. Entonces ahí mismo eso me prende unas alarmas y yo puedo solicitar la interconsulta con mucha más oportunidad que si espero hasta el final a que el paciente solito cante como por su diagnóstico. Siempre, si yo ya la estoy viendo y no le he dado de alta o no le he cerrado interconsulta, porfa, no le vayan a dar de alta sin mi valoración o sin mi concepto. Entonces, con un mensajito, doctora, la paciente de tal habitación que tiene estos diagnósticos se va con tratamiento, porque suspender un tratamiento que llevamos montando 1 o 2 semanas es súper riesgoso y no haríamos nada. O sea, yo darle sertralina a una paciente 2 semanas no sirve absolutamente para nada. Entonces, la idea es que las pacientes se vayan con tratamiento para la casa. De nuevo les digo, no hay indicación para que un paciente esté hospitalizado únicamente por psiquiatría. Nos ha pasado que son pacientes que se resuelve toda la parte orgánica, ginecobstétrica, y estamos esperando una remisión y no sale, pero esas pacientes igual deben tener una especialidad tratante, sea ginecología, sea medicina general o sea medicina interna. ¿Quién interconsultamos por psiquiatría? Y muchas veces únicamente por psiquiatría. Paciente con síntomas psicóticos solo lo tiene que ver psiquiatría, no lo tiene que ver psicología, y esto debe quedar muy claro. Un paciente con síntomas psicóticos, que ya les voy a explicar bien qué significa tener síntomas psicóticos, no necesita psicoterapia, no hay mucho que decirle, su percepción de la realidad está muy nublada y no va a entender lo que la psicoterapia implica. Entonces, un paciente psicótico solo lo debo ver desde psiquiatría. Ahora, el paciente psicótico generalmente tiene pobre red de apoyo, tiene un diagnóstico de esquizofrenia, tiene consumo de sustancias, entonces ahí miraríamos si trabajo social también. Como premisa,
debe verlo el psiquiatra si tiene cualquier condición que ponga en riesgo la vida del paciente, la vida de otros o de la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Un paciente con síntomas psicóticos tiene riesgo de hacerse daño o de hacerle daño a otros. Un paciente con alteraciones comportamentales que llega agresivo, tirando cosas, rompiendo, no sé, las canecas, siendo grosero con el personal, lo tiene que ver psiquiatría. Hay pacientes con ideación suicida porque tienen riesgo de morirse ellos, pues de hacerse daño ellos mismos. Pacientes con síntomas afectivos o ansiosos que afecten el proceso de hospitalización. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo más importante, esa última frase, que afecten el proceso de hospitalización. Si yo estoy embarazada con un caso que vimos hace poco, el bebé tiene un diagnóstico de una taquicardia, me van a tener que poner digoxina, no sé, me van a tener que hacer un montón de cosas. Lo más normal, lo más adaptativo es que yo esté ansiosa, que esté preocupada y que no vaya a pasar buenas noches. Pero si yo no estoy, no le estoy diciendo nada a nadie, pues no estoy peleando con mi esposo todo el tiempo, no estoy brava, no estoy irritable, duermo por momentos, esa paciente no necesitaría valoración por psiquiatría. Ahora, una paciente con diagnóstico de preeclampsia, que no controla la presión y tiene millones de antihipertensivos, pero sigue ansiosa, ustedes la ven preocupada, angustiada, y le ponen antihipertensivos, pues claramente la ansiedad está alterando el proceso de hospitalización. Entonces, esa paciente necesita valoración por psiquiatría. Si hay por aquí personal de la UCI, el paciente en delirium siempre debería ser valorado por psiquiatría. Y el paciente en delirium, también vamos a hablar un poquitico de esto, porque no solo está en la UCI y no solo es el paciente agresivo. Una persona en fin de vida, con un diagnóstico de cáncer, en proceso como de fin de vida, probablemente esté en delirium. Y sería bueno, ya que contamos con el recurso, que sea valorado por psiquiatría. Un paciente de 80 años con una infección urinaria que está en hospitalización y lo está viendo medicina interna y que tiene un delirium, lo debería ver psiquiatría. Entonces, delirium no solo es en la UCI, no solo es agresivo y no solo es cuando esté muy grave. Siempre debería ser valorado por psiquiatría. Vemos también las pacientes con alteraciones en los patrones biológicos, entonces insomnio. Tenemos el recurso, entonces una paciente que no duerme, que está embarazada, pues podemos pedirle valoración para que sepamos cómo manejarle el insomnio, alteraciones en la alimentación, hiporexia o anorexia o hiperfagia. Muchas veces, esto es muy común, pacientes con hiperemesis gravídica, que uno le ve como algunos rasgos de personalidad disfuncionales o que no quiere comer bien o que se induce el vómito, esas pacientes también las podemos ver en psiquiatría. Paciente con enfermedad mental no tratada, pero que eso también me afecta el proceso de hospitalización. Es decir, tuvo diagnóstico de depresión a los 18 años y ahora tiene 40. Esa paciente no la tiene que ver psiquiatría. Puede que no esté tratada, pero si no está descompensada, no la tendría que ver. Ojo, trastorno por uso de sustancias. ¿Qué quiere decir un trastorno por uso de sustancias? Siempre en psiquiatría nos preocupan las cosas que alteren la calidad de vida. Una mujer que consumió marihuana en el primer trimestre, se fumó un bareto y ya va a tener el bebé, no debería ser vista por psiquiatría. Pero una mujer que todo el embarazo consumió marihuana, cocaína, que ha tenido habitancia en calle, que ha tenido problemas con el consumo de sustancias, esa la debería ver psiquiatría, psicología y trabajo social. Y esta, muy importante que la conozcan, no sé si lo tenían claro, se los voy a señalar. Los psiquiatras podemos valorar la capacidad de decisión y autonomía que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, una paciente que está en una crisis de ansiedad y en el medio de esa crisis dice que quiere hacer
pues que quiere una interrupción voluntaria del embarazo. Y a ustedes les queda la duda si esa paciente sí puede tomar esa decisión estando como con tanta carga emocional. Esa paciente la puedo ver yo. Llega una mujer con diagnóstico de cáncer, cualquier cáncer ginecológico, súper grave, y dice que ella quiere limitar el esfuerzo terapéutico. Pero a ustedes les queda la duda si tiene la capacidad para tomar esa decisión. Piden la interconsulta y hacemos una valoración, que sería chévere también plantear como una conversación donde entendamos quién tiene capacidad de decisión y quién no, y eso lo vería entonces psiquiatría. Como premisa, para que se aprendan, todo el mundo tiene capacidad de decisión hasta que se demuestre lo contrario, no es al revés. No es porque tengo el rótulo de psiquiatría, pues de paciente psiquiátrico, ya no tengo capacidad para decidir. Incluso un paciente con síntomas psicóticos tiene capacidad para tomar ciertas decisiones. Tiene la capacidad para qué se come, qué no se come, qué toma, qué no toma, si se baña, si no se baña. Entonces, eso es muy importante, que no asumamos que el paciente, por ser psiquiátrico, no puede tomar decisiones. Siempre, siempre les pido el favor que pongan el motivo de interconsulta. Esto acelera los procesos, mejora la oportunidad en la atención y nos hace como hablarnos todos en el mismo idioma. Y que si yo le pedí valoración por psiquiatría, al otro día voy y me fijo en la historia a ver qué pasó. Probablemente nosotros nos vayamos más hacia adentro y le preguntemos hasta lo más profundo pues, de su pensamiento. Entonces ahí uno puede buscar muchas herramientas y también entender mucho a los pacientes. Cuando dicen, este paciente tan cansón que no se quiere tomar los medicamentos, y uno va y lee la historia y dice, con razón, es que le ha tocado durito en la vida. Entonces, la invitación es siempre poner el motivo de interconsulta y siempre darse una miradita al otro día a ver qué pasó con psiquiatría. Cuando no debemos interconsultar de rutina al psiquiatra, esto es en esta clínica y en cualquiera. No todo lo que llora es depresión, así como le decían a uno, no todo lo que sibila es asma. Una paciente que llora porque tuvo un aborto, que tuvo una pérdida, que tuvo una muerte fetal o cualquier proceso pues como de estos tan complejos, pues está llorando y está triste y es lo normal. Como les decía hace un momento, no debemos patologizar lo normal porque esto para las pacientes es fuerte. Pacientes con IVE de rutina no las debemos ver siempre psiquiatría. Por lo mismo, una paciente que tiene una decisión de IVE porque fue violación, no hay más que discutir. Si la clínica le está ofreciendo el servicio, si en la clínica se está haciendo todo el proceso, no hay nada más que discutir. La paciente tiene el derecho a llegar por su proceso y tomar su decisión. Ahora, si es una IVE que fue por enfermedad mental, que está psicótica, que está descompensada, que a mí no me queda claro si esa paciente sí podría tomar esa decisión, esa sí la debe ver psiquiatría. Pacientes con diagnóstico de cáncer, simplemente pónganse en el papel del paciente. Si a mí me diagnostican cáncer, ¿cómo voy a estar? ¿Qué va a ser mi reacción emocional? De rutina, no me tiene que ver el psiquiatra. Ahora, si por el diagnóstico de cáncer no como, no duermo, estoy brava con toda mi familia, no dejé llegar a nadie más a visitarme, ahí lo podría ver psiquiatría. De rutina, no pacientes en duelo, no pacientes en código fucsia, pacientes con antecedente de enfermedad mental que ya fueron dados de alta. Doctora, a mí me dijeron que yo tenía un episodio depresivo hace 5 años, tomé tratamiento y la psiquiatra me dio de alta. Ya. Y vos la ves bien, la ves tranquila, que duerme, que se alimenta bien, que se relaciona bien, no la tendría que ver psiquiatría. Pacientes con enfermedad mental compensada en tratamiento y adherentes a la medicación. Tengo mi psiquiatra que me ve cada 3 meses. Estoy embarazada, ya me hicieron ajustes en el tratamiento, me tomo la medicación y estoy compensada por una enfermedad bipolar, no la tendría que ver yo.
Ahora, yo entiendo que estos generen duda. Entonces, ante la duda, María, ¿tú crees que esta paciente la deberías ver? Yo la veo bien, yo veo que se toma esto. ¿Vos crees que te hago la interconsulta o que la dejamos que se vaya para la casa? Y ya yo les digo. Y paciente intoxicado. Un paciente, pues, esto hay que dejarlo claro, pues yo no soy toxicóloga, yo tengo cierto entrenamiento en pacientes con intoxicación aguda por sustancias, por intentos de suicidio, pero no soy toxicóloga. Entonces, un paciente que le dieron paraquat, no sé, en la finca donde trabaja, que no fue por intención suicida, sino que lo iban a matar o qué sé yo, pues no tendría yo mucho que hacer ahí. Ahora, una niña que se tomó 7 cajas de amitriptilina por intentarse suicidar, obviamente lo debo ver yo y pues como les digo, tengo cierto entrenamiento, entonces les puedo ayudar en el servicio de urgencias. Recuerdo en diciembre que vimos un paciente que tenía una abstinencia por opioides, una adicción muy brava a los opioides y lo vimos pues en urgencias y en hospitalización. Obviamente yo tengo como los contactos que se pueden tener para ayudarnos al manejo del paciente así agudamente, pero es identificar de verdad quién tiene que ver con psiquiatría y quién no. Súper importante esta pregunta, ¿cuándo remitir? Lo más importante que tenemos que entender es que como yo no soy especialidad tratante y que no somos una especialidad, un hospital de salud mental, básicamente todo paciente que vaya a quedar solo por psiquiatría se debería ir. Pero conocemos nuestros recursos, conocemos nuestro país y no siempre va a ser fácil que el paciente se pueda remitir. Entonces, ¿a quién sí o sí debo remitir? Pues debo montarle proceso de remisión, ya que le salga, pues es difícil. Pacientes con enfermedad mental grave, agudamente descompensada. ¿Cuáles son las enfermedades mentales graves? La primera, el trastorno afectivo bipolar. La segunda, la esquizofrenia. Y la tercera, la depresión grave o catatonía. El trastorno afectivo bipolar, que esté maníaco, una paciente maníaca no tiene por qué estar en la clínica. Nos ha pasado, la hemos tenido, nos toca manejarla. Además, porque está embarazada, entonces le ponen más peros a la remisión, pero en teoría se debe remitir. Un paciente con esquizofrenia que tenga síntomas psicóticos. Y esto es importante de la esquizofrenia. Un paciente con esquizofrenia no siempre tiene síntomas psicóticos, no siempre está alucinado, no siempre está creyendo que lo van a matar. Uno puede tener esquizofrenia y apendicitis y no necesariamente estar en un hospital de salud mental. Fue con su apendicitis, está compensado, se opera y se va. Y pacientes que tengan un episodio depresivo grave con o sin síntomas psicóticos. ¿Qué nos hace saber si es un episodio depresivo grave? Si tiene ideación suicida, si tiene síntomas psicóticos o si tiene una alteración muy, muy importante en su calidad de vida. Cuando hay un intento de suicidio de alta letalidad, ¿qué es un intento de suicidio de alta letalidad? La niña que les dije. Niña que 15 años, se tomó 7 cajas de amitriptilina. Altísima letalidad, esa paciente probablemente va a estar en una unidad de cuidados intensivos y después de eso debe ser remitida porque de verdad tenía la intención de morirse. Un paciente que se pegó un tiro en el pie. No se murió, lo operaron, le hicieron de todo. Después tiene que ir a una unidad de salud mental. Un paciente con ahorcamiento que requirió estancia en unidad de cuidados intensivos debe ir después de que se corrijan las complicaciones, debe ir a una unidad de salud mental. Una mujer que estando embarazada intentó hacerse daño, intentó sacarse el bebé estando psicótica o intentó morirse, no sé, tomándose cualquier medicamento, esa paciente debería ir a hospitalización. Una ideación suicida que persiste en el tiempo. Y aquí es importante que entendamos qué es tener una ideación suicida. Les voy a hacer la diferencia. Una cosa es tener ideas de muerte, que decimos si son pasivas o activas,
y otra cosa es tener ideación suicida. ¿Qué es tener ideas de muerte? Doctora, nunca he pensado en hacerme daño, pero yo sí le pido a Dios que se acuerde de mí. Yo voy por la calle y digo, ojalá me cayera algo encima, a ver si de una vez me muero. Esas son ideas de muerte. Pasivas, yo le digo a Dios que me mate, pues que me lleve. Activas, yo todo el tiempo estoy pensando cómo será que Dios me va a llevar. O sea, pienso que me caiga algo encima, que me maten, que yo salga a la calle y esté en medio de un atraco y termine con una bala perdida, qué sé yo. Esas son ideas de muerte. Ideación suicida es cualquier idea que yo tenga de hacerme daño con la intención de morirme. Lo más importante es la intención. Si yo me quiero hacer daño, no con la intención de morirme, sino con la intención de regular mis emociones, hablamos de intentos de autolisis o lesiones no suicidas. De pronto, si alguien me puede dar una señita de que esto les queda claro, y si no, para retomarlo un poco, pues para explicarlo mejor. Pues yo realmente creo que estás haciendo una buena explicación. Yo no sé si alguien quisiera hablar al respecto, está en libertad de hacerlo, prenda el micrófono, por favor, está en libertad de hacerlo, pero yo creo que he tenido claridad en tu explicación. Perfecto. Sí, entonces eso es muy importante. Una ideación suicida es un paciente que me dice, doctora, yo salgo de aquí y yo me hago daño. O sea, yo busco la forma de hacerme daño. Ese debe ser remitido. Ojo con este diagnóstico y por eso hay que tener tanta como agudeza a la hora de ver estas pacientes con depresión posparto. Ahora, no todo el que llora en el posparto está deprimido. Entonces, ya vamos a ver cómo yo sé que tiene una depresión posparto de la de verdad o tiene unos síntomas afectivos derivados del proceso hormonal, de los cambios en la vida y demás y todo lo que pasa en el posparto. Esta es la mayor emergencia que tenemos en psiquiatría, esta que ven aquí, la psicosis posparto. Ahí sí no me importa, una paciente que esté con alucinaciones, delirios o comportamiento desorganizado después del parto debe ser remitida y debe ser alejada del bebé. ¿Por qué? Porque es el mayor riesgo que tenemos de que una paciente le haga daño al bebé o se haga daño a ella misma. Ahí es donde se comete el infanticidio. Entonces, la psicosis posparto es una emergencia en psiquiatría y la debemos remitir. Con esa sí nos deberíamos quedar en la clínica. Es muy rara, no pasa casi. Desde octubre que estoy en la clínica hemos visto únicamente una paciente con psicosis posparto. Entonces, no es tan frecuente, pero esta sí es una urgencia y sí es un riesgo muy, muy alto y esta paciente sí se debe ir. O sea, ahí yo la cojo y me hago matar pues prácticamente para que sí le salga la remisión. Y la otra razón para que ustedes soliciten remisión es que no haya disponibilidad de psiquiatría. Por ejemplo, esta semana, ¿cierto? Si yo veo que una paciente ya le resolvimos todo lo que tenía, ya, no sé, tuvo la bebé, yo la veo como deprimida, no sé qué medicamento iniciarle, primero me pueden llamar a mí y conversamos a ver qué podemos hacer con la paciente y si no, si yo veo que de verdad no hay forma como de tenerla en la clínica o no me siento seguro, debería pedir la remisión porque no hay psiquiatría y no hay especialidad en la institución. Sin embargo, el hecho de que yo pida una remisión no quiere decir que yo me desentienda del problema. Es lo mismo que si yo soy la médica rural en un pueblo y veo que una paciente está sangrando y yo sé que la voy a remitir a ginecología. No quiere decir que yo no haga nada por ese sangrado, ¿cierto? Entonces la invitación es que si yo tomo la decisión de remitir, en la medida de lo posible, inicie tratamiento. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles para esto que les estoy diciendo que necesita remisión?
tenemos o antipsicóticos o antidepresivos, con litio, con ácido valproico, con lamotrigina, carbamazepina, no se tienen que meter, ahí tiene más indicaciones más profundas, no hay que hacer un diagnóstico pues de enfermedad bipolar tipo 2 en episodio de, no. Pero si yo veo que hay cosas grandes que yo pueda tratar, las utilizo. Entonces, si el paciente tiene síntomas psicóticos o alteraciones comportamentales graves, ¿qué quiere decir? Que está con conductas agresivas, que le está mirando feo a la mamá para hacerle daño, qué sé yo, tengo a la mano antipsicóticos de segunda generación o haloperidol, que es de primera generación, que todos conocemos el famoso 5 y 5. ¿Por qué les pongo estos aquí? Porque son los que son seguros en el embarazo, los podemos usar y tienen un perfil de efectos adversos que pues en el evento agudo probablemente sea bajito. Yo le pongo haloperidol a una paciente, puede hacer acaticia, puede hacer unos efectos extrapiramidales malucos y me puedo encartar. Pocas veces me voy a encartar con quetiapina, con risperidona o con olanzapina. Tips que pueden tener ustedes en cuenta. Pues buscar la dosis se busca, pero ¿a quién le pongo qué? Pacientes que lo que tienen es una alteración en el sueño, que no duermen hace 3 días y que están embarazadas, le puedo poner quetiapina o olanzapina. Siempre mirando el peso. Si es una paciente que esté muy obesa, con riesgo cardiovascular alto, que ya haya tenido algunos antecedentes cardiovasculares, no le pongan olanzapina, solamente la quetiapina. Si es un paciente de, no sé, 30 años con síntomas psicóticos que está en urgencias, risperidona sería una súper buena opción. Y si es una paciente con hiperemesis gravídica que está agresiva, que está muy maluca de manejar, que no come nada, que está flaquita, que está perdiendo peso, la olanzapina es una excelente opción. Si la paciente tiene episodio depresivo con o sin síntomas psicóticos, la primera opción es un ISRS. Y para que nos aprendamos a usar la sertralina. ¿Por qué? Porque es el más seguro cardiovascular. Entonces, si tengo un paciente de 65 años con antecedente de infarto, pues le pongo sertralina. Si tengo es el más seguro en el embarazo. Entonces, si tengo una mujer en cualquier edad gestacional, desde el principio hasta el posparto, la mejor opción es sertralina. Entonces, aprendamos a usar la sertralina antes de remitir al paciente y de esa manera la llevo como más bien cuadradita al momento de la remisión. Hasta aquí, entonces, esto es de lo que me encargo yo dentro de la clínica. Les quería traer un poquitico como de información, ya en estos últimos 10 minuticos, sobre qué de estas enfermedades que les he hablado, cómo identificarlas, o qué significa estar psicótico, o qué significa estar deprimido. Entonces, síntomas psicóticos, apréndanse este triangulito. Una persona que está psicótica es alucinaciones. Alucinaciones es ver, escuchar, sentir cosas que otros no pueden ver, escuchar o sentir. Es decir, veo que hay muñequitos por todo el cuarto y esos muñequitos me hablan y hablan entre ellos y me dicen que me haga daño. Esas son alucinaciones. Un paciente con alucinaciones está psicótico. ¿Por qué? Que tiene esquizofrenia, que tiene un delirium o que tiene un TAP, no sé, pero está psicótico. Y ustedes basta con que digan que está psicótico. Ideas delirantes. Una idea delirante es tener la firme creencia o la firme convicción de que algo va a pasar, que no es compartido por los otros y que no es fácil como de convencerlo de lo contrario. Una idea delirante muy común es: mis vecinos me quieren hacer daño. Ven, pero tus vecinos son buenas personas, eran amigos tuyos. No, ellos, yo no sé qué les pasó, quién les entró como un espíritu, pero ellos me quieren hacer daño y yo estoy firmemente convencida de que me van a matar. Entonces hago todo
para que no me maten. Entonces encierro la casa, mando a poner unas rejas, un montón de cosas. Entonces una idea delirante es firmemente convencido de que algo está pasando o algo va a pasar. Es muy poco frecuente, o sea, ustedes no es tan frecuente que vean el paciente psicótico, este es el paciente que uno ve en el mental, el paciente que uno ve en otras partes, entonces no se asusten que no es el paciente frecuente. Y pensamiento o comportamiento desorganizado no es desorden físico, sino, por ejemplo, yo entro a la habitación del paciente y tiene la ropa interior colgada en todos los bombillos de la luz. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tienes la ropa ahí colgada? Ah, porque estoy tapando las cámaras de seguridad por las que me están vigilando. Eso es comportamiento desorganizado. Eso es que yo tengo algo en mi pensamiento tan rayado, tan fuera de la realidad, que mi comportamiento va en función de protegerme de esas cámaras que me están vigilando. Comportamiento desorganizado es que llegues al cuarto y está con tapones en los oídos, con algodones en los oídos, que no sea materna porque en nuestro medio las embarazadas se ponen algodones en los oídos, que tenga algodones en los oídos, que tenga vasitos de agua servidos como a medias y que uno diga, ¿para qué es esa agua? Porque aquí hay gente, entonces quiero comprobar que si se la toman me están haciendo daño o cosas de esas. De nuevo, es súper poco frecuente que ustedes vean este tipo de pacientes. Un paciente que se orina en la caneca, un paciente que está sentado en una esquina hablando con la esquina, eso no lo vamos a ver en la clínica, pero entonces, para que les quiero decir esto, es porque no es lo normal. Entonces, cuando no es lo normal, no es lo primero que yo busco. Y me quedo tranquila que mi paciente pues podrá estar diciendo que, no sé, que el esposo no la quiere mucho, pero eso no es ni una idea delirante, ni es que esté psicótica. Un episodio depresivo, esto no se los voy a leer todo, pero les quería decir estas dos cositas. Para yo hablar de un episodio depresivo no es solamente que el paciente esté triste. Y a mí muchas veces me llaman y me dicen, doctora, es que llora, pues yo la veo llorando y entonces está muy deprimida. Para estar muy deprimida tiene que haber por lo menos 2 semanas de ánimo deprimido. O sea, yo me siento triste la mayor parte del tiempo. O sea, yo no tengo momentos de felicidad. Y debe haber, con o sin anedonia. La anedonia es esta pérdida del interés o del placer por las actividades que antes disfrutaba. Y debe haber alguno de estos síntomas que vemos aquí: pérdida de peso, disminución en el sueño o hipersomnia, etcétera, etcétera. Entonces, para que le den como una estudiadita. Y que esos síntomas no puedan ser atribuibles o al consumo de alguna sustancia o a una intoxicación o a otra alteración médica. Súper importante que tengamos este diagnóstico a la mano. Les decía al principio, el delirium no solamente se ve en unidades de cuidados intensivos. Un paciente de 80 años con ITU probablemente haga un delirium y puede estar en hospitalización tranquilamente. El delirium es un trastorno neurocognitivo agudo que se caracteriza por fluctuación en el estado de conciencia. Entonces, doctora, yo lo vi bien hace 5 minutos y ahora que usted entró estaba viendo cosas y estaba como todo agresivo. Esa es la característica del delirium. Por momentos estoy bien y conectado con el medio y por momentos estoy desconectado totalmente. Hay inversión del ciclo sueño-vigilia, entonces durante el día duermo mucho, durante la noche muy despierto y hay alteración en la atención. Entonces yo le hablo al paciente y el paciente está cero conectado con lo que yo le estoy diciendo. En la orientación, no ubicación, sino orientación, recuerden que es espacio, tiempo y persona. En la memoria, don Jacinto, le dijimos que tiene un cáncer de vejiga. Volví a pasar a los 2 minutos, don Jacinto, ¿usted dónde tiene el cáncer? No tengo ni idea. Y en la función ejecutiva, que es un proceso mental un poco más complejo, que no es pues como función de ustedes evaluar. El delirium no solo se trata con haloperidol al paciente agitado,
El tratamiento del delirium es haloperidol, sea hipoactivo o hiperactivo. Ustedes van a ver que yo, por ejemplo, utilizo mucho también quetiapina, pero el que tiene indicación es haloperidol. Entonces no se asusten cuando un viejito muy dormido yo le pongo haloperidol por la mañana. Eso es el tratamiento del delirium y ayuda a activarlo y a cuadrar pues como todo el tema neurocognitivo. Pero más importante que el tratamiento que yo le dé es, el delirium se trata con tratar la causa de base y con evitar cosas deliriogénicas. Superdeliriogénico, el bromuro de ipratropio, los opioides, las benzodiazepinas, la buscapina. Entonces, tratemos de evitar esos medicamentos en pacientes con delirio. Esta diferencia, me imagino que los ginecólogos la conocen. Hay una cosa que es la depresión postparto y otra son los postpartum blues o los baby blues o maternal blues. Estos son síntomas afectivos que tienen hasta el 80% de las mujeres en el primer mes del posparto. ¿Qué son síntomas afectivos? Que me siento triste, que me siento como incomprendida por mi esposo, que pues tengo muchos miedos sobre la maternidad, siento que no voy a ser capaz, de vez en cuando una lloradita. ¿Cuál es la gran diferencia? Y en psiquiatría esto marca la parada. Hay una alteración en la calidad de vida y en la funcionalidad. O sea, no voy al trabajo, peleo con mi esposo, tengo miedo de hacerle daño al bebé, pero todo el tiempo y ya no tengo paz, es una depresión. Si puedo lidiar con eso, es un postpartum blues. Como esa duda es difícil, es importante que si ustedes tienen la duda, pidan la interconsulta. ¿Por qué? Porque el postpartum blues no se trata y la depresión sí se trata. Y ya para finalizar, entonces, ¿quién sí necesita el combo completo? Paciente con consumo activo de sustancias psicoactivas que esté en abstinencia o en intoxicación aguda. Materna de 26 semanas que llegó con consumo de cocaína pues súper estallada. La debemos ver todos. Paciente que consume cocaína hasta el día del parto. La debemos ver todos. Paciente con consumo de nicotina, se fuma 2 cajetillas de cigarrillo al día y ahora está con abstinencia a nicotina. Ahí la debo ver yo también. Depresión postparto, todos la debemos ver, por lo que les digo que hay un riesgo alto de que se haga daño a la mamá o le haga daño al bebé. No es lo mismo depresión postparto que psicosis postparto, pero importante la depresión en este caso. Casos de violencia donde haya consecuencias. Entonces, hace 3 años tuve un episodio de abuso sexual y ahora tengo un trastorno de estrés postraumático. Mi esposo me pega y yo ya no duermo, no como, no estoy bien, todo el tiempo estoy llorando. Esa la debemos ver todos. El intento de suicidio o la ideación suicida en general la vemos todos. IVE por enfermedad mental diagnosticada en la hospitalización. La vemos todos. Y duelo perinatal en una madre con enfermedad mental grave. Si venía descompensada o maltratada o que no se había tomado los medicamentos de una depresión, se le muere el bebé, probablemente se va a descompensar y probablemente necesitemos verla. Entonces ese sería como a quién debemos ver todo el equipo de salud mental. Y bueno, esto era todo lo que tenía para compartirles. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, ustedes saben que estoy dispuesta pues a ayudarles o a estar ahí para resolverlas. Creo que todos tienen mi teléfono disponible, por lo menos las enfermeras jefes lo tienen y no duden en llamarme para que los pacientes sean bien pues tratados como tratamos todas las otras especialidades en la clínica. Muy bien, María. Muchas gracias. Realmente ha sido muy ilustrativa. Tengo de pronto 2 dudas que no lo hablamos en la conferencia, pero que pueden presentarse en la actividad nuestra. La primera es,
Pues uno sabe que el medicamento de elección inicial cuando hay estos trastornos psicóticos, pues es el haloperidol y a veces la paciente, pues, digamos, uno lo va a usar porque, bueno, llegó la paciente en la mañana, vamos a hacer la interconsulta, pero debemos utilizar el medicamento antes de que tú llegues, entonces utilizo haloperidol o la paciente ya viene medicada con haloperidol y hace eventos adversos extrapiramidales. Ujú. ¿Qué hacemos en ese momento antes de que llegue la superpsiquiatra que tenemos? Ahí hay dos opciones. Si la paciente está embarazada y los efectos extrapiramidales son malucos, o sea, tiene una caticia horrible, está desesperada, la opción que tenemos son benzodiazepinas. Benzodiazepinas tenemos disponibles intramuscular, como podría ser midazolam, o orales que tenemos en la clínica disponible, fácil pues como de tenerla ahí, clonazepam de 0,5 miligramos o lorazepam de 1 y de 2 miligramos. Ese es el manejo de un evento extrapiramidal en una paciente embarazada. Sería mejor usar benzodiazepinas. Si no está embarazada, tenemos dos opciones, las benzodiazepinas, pero ahí la primera línea sería el biperideno. El biperideno es el medicamento de elección para los síntomas extrapiramidales. Eh, Igual, si yo veo que el paciente le pusimos el haloperidol y se quedó así rígido en una distonía, me llaman. Pues creo que es mejor como que me llamen y miremos a ver cómo lo tratamos. Probablemente vayamos a necesitar más de las dos cosas, o sea, biperidenos, pues midazolam y después definir con qué antipsicótico lo vamos a dejar, porque si le pusimos haloperidol, pues probablemente era porque estaba muy maluco. Entonces, sí, si tienen un evento de esos, sería ideal que me llamen. Bueno, y la otra pregunta que tenía al respecto del mismo tema es que si yo sé que la paciente me hace un evento adverso al haloperidol, ¿podemos pasar a una olanzapina sin ningún problema o hay que esperar a que pase el efecto extrapiramidal para volver a empezar un antipsicótico como la olanzapina o qué consejo nos darías? Sin ningún problema. Hay algo, eso sí, preferiría manejarlo yo, o sea, ustedes manejar únicamente la olanzapina oral, pero hay algo que nosotros, eso no está escrito, pero como que lo fuimos aprendiendo así por generaciones, que se llama una serie de olanzapina, y es poner la olanzapina intramuscular eh, cada 12 horas por 3 días. Esa serie para el paciente psicótico maluco del mental es muy buena. Entonces no hay ningún problema porque el mecanismo de acción es distante, el del haloperidol y el de la olanzapina. Ahora, si yo veo que el problema es como comportamental, que el paciente es agresivo, entonces también tenemos a la disponibilidad las benzodiazepinas. Entonces, lo puedo sedar. Si ya veo que definitivamente nada le sirve, ni el haloperidol, ni el midazolam, hay una opción en estos pacientes con alteraciones comportamentales graves, no sé si la han oído mencionar, que se llama dexmedetomidina. La manejamos en la unidad de cuidados intensivos, si hay alguien por ahí sabrán, eh, también muy buena. Entonces uno debe utilizar como las otras estrategias que tenemos, no solo para corregir lo psicótico, sino lo comportamental. Perfecto, perfecto, no, muchas gracias, pues yo no tengo más preguntas, adicional pues ya son las 8, mi querida amiga, entonces ya nos toca empezar las otras actividades. Vuelvo y te digo que muy agradecido con tu conferencia, muy clara, muy concreta, y bueno, ya tendremos por ahí tu número de teléfono para hacer la respectiva interconsulta cuando se necesite. Perfecto. Recuerden, Cosa, recuerden, por favor, quienes están escuchando, por favor, firmen la asistencia que está en el chat. Es muy importante para todos nosotros. Y bueno, María, muchas gracias y hasta una nueva conferencia que creo yo que va a ser por ahí dentro de 6 meses, que ya la tengo craneada en mi cabeza, después te cuento. bueno, doctor, perfecto. Que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Muchas gracias, Hasta luego. doctora. Feliz día para todos.